Escuela Normal Particular Autorizada Justo Sierra Méndez, Licenciatura en Educación Primaria. Clave del centro de trabajo 27PNL0002O. Sustentante Diana Karen Silva Blanco. Foro Desarrollo de Competencias Docentes, febrero 2022. Capítulo 1. El problema de investigación. Planteamiento del problema. La lectura y la escritura tienen inicios en Egipto o Pakistán hace más de 5.000 años, donde se utilizaba la arcilla para hacer inscripciones y contabilizar bienes materiales. La comprensión lectora tiene inicios en el siglo XX. Howe y Smith meditaron sobre la importancia de que las personas comprendamos realmente lo que estamos leyendo. Más tarde, en los años 70 y 80, personas como Anderson y Pearson actualizaron los conceptos sobre los procesos de comprensión lectora, concibiéndose en la actualidad como un proceso que debe incluir la interiorización de los significados de todo el texto, captándose como un todo. Pregunta de investigación. ¿Cómo favorecer la comprensión lectora en los alumnos del tercer grado Grupo B de la Escuela Narciso Mendoza? Hipótesis. La falta de comprensión lectora en los alumnos se debe a los siguientes factores: que los docentes no fomenten la lectura en el aula, no utilizar las estrategias ni modalidades de lectura, falta de apoyo de parte de los padres de familia, escasez de conocimientos previos y desconocimiento de las palabras y sus significados. Objetivos de investigación, supuestos. Objetivo general. Aplicar diversas estrategias para favorecer la comprensión lectora en los alumnos del tercer grado Grupo B de la Escuela Primaria Narciso Mendoza. Objetivos específicos. Investigar estrategias y modalidades de lectura. Elegir las estrategias adecuadas. Aplicar diversas estrategias para favorecer la comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado. Justificación. En el aula de clases del tercer grado, los alumnos manifiestan fluidez y velocidad en la decodificación de signos, pero tienen dificultades para comprender los textos. Por ello, considero sumamente necesario implementar y aplicar estrategias y actividades que favorezcan la comprensión lectora, permitiendo que los alumnos sean lectores reflexivos, críticos y analíticos, ya que les permitirá adquirir aprendizajes significativos, además de ser personas autónomas y tener una mejor participación en su cotidianidad. Marco metodológico. Tipo de investigación. Investigación cualitativa. El tipo de investigación a utilizar es la cualitativa, la cual es dinámico-circular, es decir, más flexible. En ella se busca comprender los problemas de investigación mediante la exploración de la perspectiva de las personas en un ambiente natural y teniendo en cuenta su contexto. No existe un proceso lineal que deba seguirse. Al contrario, este proceso puede regresar a pasos anteriores y realizar modificaciones que resulten más convenientes para el investigador. Las fases que se llevan a cabo son: idea de estudio, planteamiento del problema, revisión de la literatura, hipótesis, inmersión en el campo, recolección de datos, tipo de muestra, análisis de datos y elaboración del reporte de resultados. Método de investigación. Método de investigación-acción. El método de investigación a utilizar es el de investigación-acción, el cual consiste en comprender y resolver problemáticas que se presentan en un ambiente específico, pretendiendo que se lleven a cabo cambios en donde se transforme la realidad social, educativa y o económica. Dicha investigación se lleva a cabo mediante ciclos. El primero es la detección del problema de investigación, el segundo la elaboración de un plan para resolver el problema y el tercer ciclo es la puesta en marcha del plan diseñado. Instrumento de recogida de datos. Entrevista. En la entrevista se pretende conversar e intercambiar información entre el entrevistador, quien es el que hace las preguntas, y el entrevistado, quien las responde. La entrevista semiestructurada tiene como característica la flexibilidad para llevar a cabo las preguntas, de modo que es posible plantear preguntas abiertas en donde realmente se obtengan las ideas claras o pensamientos de los entrevistados, favoreciendo un clima armonioso donde los participantes se sientan en confianza de expresar sus experiencias u opiniones del problema de investigación. Diario del docente. En él, el profesor plasma relatos de los acontecimientos más relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiéndole reflexionar y analizar sobre las situaciones pedagógicas que se desenvuelven dentro del aula, debido a que estará interactuando directamente con el ambiente o la realidad donde se desarrolla el problema de investigación. Bitácora. Es conocida también como diario de campo, el cual es un cuaderno que el investigador considera especial,
ya que se registran datos, sucesos o acontecimientos que observa de la realidad donde se encuentra, los cuales se escriben de forma cronológica, es decir, con fechas y horas exactas, permitiendo tener un panorama completo para comprender de forma general el tema de investigación. Capítulo 2. Marco referencial. Marco legal. El presente trabajo de investigación utilizará leyes muy importantes que sirven de sustento y como base para el problema de investigación. Constitución Política Mexicana, artículo 3. Es la ley máxima y fundamental que rige la vida en México. En ella se menciona que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, incluyendo el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura y literacidad. Ley General de Educación. La Ley General de Educación es otra de las leyes que permiten regular la educación para que se dé de manera óptima. Artículo 19. Una de las prioridades en la educación es la enseñanza de la comprensión lectora. Artículo 20. Las maestras y los maestros acompañarán a los educandos en sus trayectorias formativas en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas. Artículo 72. Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma. Ley Estatal de Educación. La Ley Estatal de Educación es una más de las leyes que tiene como objetivo regular las formas en que debe ser impartida la educación. Sin embargo, esta es exclusivamente dirigida para nuestro estado de Tabasco. Artículo 6. Todos los habitantes de la entidad deben cursar la educación primaria y la secundaria como mínimo. Artículo 19. Las autoridades educativas municipales podrán, en uso de las atribuciones legales concedidas y sin perjuicio de la educación impartida por la autoridad educativa estatal, promover y atender servicios educativos de cualquier tipo de modalidad, dando prioridad a la atención del rezago educativo en el nivel básico. Plan y programa de estudio. El plan y programa de estudios Aprendizajes clave de tercer grado pone de manifiesto los propósitos que persigue la educación primaria en los alumnos. Para empezar, los estudiantes deben desarrollar autonomía para interpretar y producir textos que respondan a las demandas de la vida social, empleando diversas modalidades de lectura y escritura en función de sus propósitos. Comprender, resumir y producir textos orales y escritos que presentan procesos naturales y sociales para apoyar el estudio de otras asignaturas. Además, deben analizar la organización, los elementos de contenido y los recursos de lenguaje de textos literarios de diferentes géneros para profundizar en su comprensión y enriquecer la experiencia de leerlos, producirlos y compartirlos. Marco contextual. Construcción de mapas. La construcción de mapas es muy importante en el proceso de investigación, debido a que gracias a estos se plasman específicamente los lugares que involucran el lugar en donde se lleva a cabo la investigación. Contexto social inmediato. La Escuela Primaria Narciso Mendoza se encuentra ubicada en el poblado C34 Licenciado Benito Juárez García, perteneciente al municipio de Huimanguillo, Tabasco, a aproximadamente 1 hora de la cabecera municipal. Es de contexto rural, por lo que cuenta con un aproximado de 3.432 habitantes, de los cuales 1.729 son mujeres y 1.703 hombres. El poblado cuenta con los servicios necesarios para las familias que viven allí, por ejemplo, luz eléctrica, servicios de agua potable, señal de teléfono, acceso a Internet y 8 tiendas de abarrotes. El vagabundeo. El vagabundeo es un proceso muy importante en la investigación, debido a que en este, el investigador tiene un primer acercamiento a los lugares y a las personas que están relacionados con el fenómeno de estudio. Por esa razón, se realizan las primeras fases de la indagación. A partir de ahí, se va realizando una inmersión en el campo. Para ello utiliza recursos como son las entrevistas y conversaciones informales. Contexto institucional. La Escuela Primaria Rural Federal Narciso Mendoza, con clave 27DPR0798Y, zona escolar 52, sector número 5, labora en turno matutino en horario de 8 a.m. a 13 p.m. de lunes a viernes. Es de organización completa, conformada por un director efectivo con maestría, 12 maestros frente a grupo, una docente de educación física y 2 intendentes.
La escuela tiene un total de 367 alumnos, de los cuales son 181 mujeres y 186 hombres. La infraestructura de la escuela es la siguiente: 12 aulas de uso regular, 2 direcciones y 4 baños, una biblioteca, una cancha con domo, un escenario y áreas verdes. Mapas sociales. Los mapas sociales permiten al investigador comprender los sucesos que se llevan a cabo en el proceso de investigación, permitiendo que tengan ideas más claras sobre con qué personas conversar o qué personas entrevistar, cómo debe hacerse y cuándo es el momento más oportuno, para que así se obtengan datos importantes. Mapas espaciales. Son elementos fundamentales en la investigación, ya que el investigador elabora o diseña un mapa que le permite identificar las ubicaciones exactas de las personas que se encuentran en el lugar donde se realiza la investigación, por ejemplo, director, maestros, alumnos y personal de apoyo. Además, permite localizar los lugares, áreas, equipos y materiales. De esta forma se relaciona y conoce mejor el contexto. Contexto grupal. El grupo de tercer grado Grupo B está compuesto por 26 alumnos, de los cuales 12 son hombres y 14 son mujeres, cuyas edades oscilan entre los 8 y 9 años. Los estilos de aprendizaje de los niños son los siguientes. En auditivo se localizan 9 alumnos, visuales 8 alumnos, finalmente en kinestésico hay 9 alumnos. El contexto familiar de los estudiantes es diverso. Según los tipos de familia, se observan 17 alumnos que tienen familia nuclear, 4 con familia monoparental, 3 con familia extendida y por último 2 con familia ensamblada. Mapas temporales. Permiten al investigador conocer la organización que existe en el ambiente donde se lleva a cabo la investigación. Gracias a estos se conocen los periodos oficiales de clases, las asignaturas que se trabajan a lo largo de la semana, las actividades que deben llevarse a cabo en el transcurso del día y los periodos en los que se llevan a cabo las evaluaciones. Marco teórico. ¿Qué es leer? Isabel Solé define leer como un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Comprensión lectora. El lector interactúa, vincula, contrasta ideas y hace conclusiones personales del texto. Competencia lectora. La capacidad de un individuo para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en los textos escritos con el fin de lograr sus metas personales, desarrollar sus conocimientos, su potencial personal, en consecuencia, participar en la sociedad. Habilidades lectoras. Para que los alumnos tengan una buena comprensión lectora, es importante que antes desarrollen 3 habilidades. La primera es la velocidad lectora, la segunda la fluidez lectora y la tercera la comprensión lectora. Niveles de comprensión lectora. Se refieren a los grados de desarrollo que alcanzan las personas en la obtención, procesamiento, evaluación y aplicación de información que se encuentra en un texto. Existen 6 niveles de comprensión lectora, los cuales son literal, representativo, inferencial, crítico, emocional y creador. Estrategias de lectura. Isabel Solé propone algunas estrategias de lectura que deben realizarse en 3 momentos: antes, durante y después de la lectura, las cuales ayudarán a los alumnos a construir una comprensión del texto. Antes de la lectura se deben realizar las siguientes estrategias: motivación, identificación de los objetivos que guían la lectura, activación de los conocimientos previos, inferencias y formulación de preguntas para que los alumnos estén atentos. Durante la lectura se deben hacer recapitulaciones y resumir, realizar preguntas de lo que se ha analizado y hacer predicciones de lo que falta por leer. Después de la lectura se debe identificar la idea principal, hacer resúmenes, formular y responder preguntas de 3 tipos: literal, piensa y busca y elaboración personal. Modalidades de lectura. El libro para el maestro 2004 menciona las modalidades de lectura, es decir, las distintas formas en las que se pueden leer los textos. Existen 6 modalidades, las cuales son: audición de lectura. Permite que los alumnos descubran la relación entre el texto y el contenido que se expresa. Lectura guiada. Tiene la finalidad de que los estudiantes formulen cuestionamientos acerca de los textos que han leído. Lectura compartida. Permite que los alumnos puedan cuestionar el texto, ya que se trabaja en equipos. Lectura comentada. Los estudiantes leen y formulan comentarios de forma espontánea durante y después de terminar la lectura. Lectura independiente.
Como su nombre lo indica, cada uno de los niños selecciona los textos que quiere leer, de acuerdo con sus gustos y propósitos personales. Lectura en episodios. Un texto largo se divide en varias partes para ir leyendo por días o por diferentes periodos de tiempo. Marco conceptual. El marco conceptual se deriva del marco teórico, considerando los conceptos más importantes que se han expuesto y que están relacionados con el tema de la comprensión lectora. Dominio disciplinario. Enfoque de la disciplina. Sustenta las aportaciones de los procesos de adquisición del lenguaje oral y escrito. Propósitos: comprender, resumir y producir textos orales y escritos. Competencias disciplinarias: emplear el lenguaje para comunicarse, analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones. Formas de evaluar. Evaluación inicial. Puede realizarse de diversas maneras. Una de ellas es observando qué hacen los estudiantes y formulando preguntas. Evaluación intermedia. Ayudan a valorar lo hecho y aprendido durante el proceso y a comprender que el aprendizaje es una construcción que se conforma de múltiples pasos, los cuales no siempre son acertados. Productos finales. Deben considerar los aprendizajes esperados de forma integral. Práctica docente. A los alumnos les gusta trabajar mucho con los cuentos. Los estudiantes presentan dificultades para realizar actividades de forma autónoma, ya que tienen dificultades para comprender. A los alumnos se les facilita trabajar con materiales manipulables como semillas, vasos y ábaco. Bibliografía.